¿Pueden ver? No, doctorita. No, doctora. Todavía no, doctora. Ahora. Ahora sí, doctora. Bien. Bien. Bien, muchachos, vamos a continuar entonces viendo la unidad número 2, que corresponde a lo que es farmacodinamia o farmacodinámica y lo que es farmacocinética, ¿no? Recuerdan que les dije que estas dos ciencias que están muy relacionadas con lo que es farmacología, las vamos a llevar durante todo el año, ¿no? En cada uno de los temas. Viendo primero lo que es farmacodinamia, ¿alguien me puede recordar a qué se refiere? Doctorita, eh, Ya, muy bien. Williams. Buenas noches, William. Así es. ¿Alguien más quiere aumentar algún otro concepto diferente? bueno, doctorita, también sería estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos que los fármacos hacen en el organismo, o sea, la acción que va a causar al organismo. Muy bien. ¿Tu nombre? Garcés Nicolé. Es Nicolás. Sí, aquí está. Así es. Entonces, vamos a ver todas aquellas acciones o efectos que normalmente los medicamentos o los fármacos van a producir dentro del organismo. Cuando hablamos de esta ciencia, también vamos a hablar de todos aquellos efectos fisiológicos y bioquímicos, como mencionaste, Nicole, de los fármacos, ¿no? Y además sus mecanismos de acción, es decir, vamos a ver cuándo estos van a interaccionar con la célula diana. ¿A qué se denomina célula diana? Doctorita, sería el lugar donde va a actuar, ya puede ser una glándula o, bueno, un órgano, ¿no? Del cuerpo. Ya, Doctorita, es el lugar donde va a actuar el fármaco. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? El mío, José Luis. José Luis. ¿Y apellido? José Luis Mamani. Muy bien, José Luis. ¿Y quién más participó? Mencía Kimberly, doctora. Bien, Kimberly. Que no puedo ver. Ya, muy bien. Así es. Entonces, la célula o el órgano diana normalmente se refiere a aquel lugar o sitio donde va a actuar directamente el fármaco o el medicamento. También cuando hablamos de lo que es farmacodinamia, vamos a ver lo que son los receptores. ¿Alguien escuchó alguna vez? Ay, no puedo mover. ¿Alguien escuchó alguna vez acerca de los receptores? Son sitios, ¿cómo se llama? Por ejemplo, hay el antígeno, entonces se une a un receptor. El receptor es aquel que va a recibir, digamos, aquello. Ya. Ay, no sé qué ha pasado. Doctorita, ¿Pueden ver buenas la noches. pantalla? No, doctorita, no se ve. Mm, Así es. Un receptor, ¿ustedes creen que puede ser específico a un fármaco? ¿O un fármaco es específico para un receptor? Los receptores Los son Específico para un receptores específicos a son receptor. cierto. específicos para los fármacos. No entendí nada.
ver Los otra vez receptores son quiénes están. específicos para un fármaco, doctorita. Muy Sí, bien. eso mismo. Ya, tú eres José Luis, ¿no? Sí, doctorita. Así es. Entonces, cada receptor eh, es específico, ¿no? Cuando hablamos de un receptor, estamos hablando de aquellos componentes que son componentes celulares, es decir, son grupos químicos a los que reciben el nombre de receptores. Normalmente los receptores pueden estar ubicados en la superficie de las células, que es lo habitual, ¿no? Pero también pueden estar ubicados dentro de ellas, es decir, dentro de las células. Existen dos grupos de receptores que se conocen con el nombre de agonistas y lo que son los antagonistas. Cuando hablamos de los receptores agonistas, estamos hablando de un efecto de excitación, es decir, cuando un medicamento se va a pegar a este receptor, produciendo un efecto de excitación, es decir, estimulación al receptor. Caso contrario, los antagonistas van a producir un efecto contrario. Doctorita, disculpe, estoy compartiendo pantalla. Disculpe, doctorita. ¿Sí? ¿Pueden ver o no? No se puede ver, doctorita. No, doctorita, yo no puedo ver. Hay algo pasa, algo hecho. A ver un momentito. A ver, ay, qué raro se ha salido. ¿Ahora? Me decían, doctor. Ahora ya se ve, doctora. Ahora sí, ahora Ya, sí. muy bien. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Bien, así es. Entonces, como les decía, los receptores son considerados como componentes celulares o llamados también grupos químicos, ¿no? A los que se denomina receptores. Estos receptores normalmente se encuentran ubicados en la superficie de las células o también dentro de ellas, ¿no? Los receptores se clasifican en dos grandes grupos, lo que son los receptores agonistas y los receptores antagonistas. Cuando hablamos de los receptores agonistas, estamos hablando de un efecto de excitación, es decir, un efecto de estimulación. Esto sucede cuando el medicamento se va a pegar a este receptor y va a producir ese efecto. Caso contrario, en los antagonistas va a producir, en lugar de un efecto de estimulación, se va a producir un efecto de depresión, es decir, hay un bloqueo, ¿no? Dentro del grupo de los receptores antagonistas, también tenemos otros dos grupos, que son los antagonistas competitivos y los no competitivos o llamados también fisiológicos. Cuando hablamos de los competitivos, su nombre ya lo indica, ¿no? Entonces, quiere decir que existen dos medicamentos que van a competir por el mismo receptor, ¿no? Este se divide en lo que son los reversibles e irreversibles. ¿Qué quiere decir reversible? Que puede volver a la normalidad, ¿verdad? En cambio, irreversible, el caso contrario. En el reversible, el antagonista puede ser desplazado por el agonista. En cambio, el irreversible no. Quiere decir que el antagonista no va a salir por nada, no se va a mover. ¿Sí? En el caso de los antagonistas no competitivos o fisiológicos, es decir, los medicamentos no van a competir. En este caso se va a producir un efecto contrario al agonista, pero con otro receptor. Es decir, se van a unir de manera irreversible y esto va a ser muy independiente de la concentración del agonista. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un un ejemplo más claro para que ustedes puedan entender mejor. Tal es el caso de la histamina. ¿Qué es la histamina? ¿Alguien me puede decir? Es una vitamina, creo. Es un antialérgico, doctora.
Un Ya, antialérgico, doctora. muy bien. Exactamente. Entonces, normalmente la histamina actúa como mediador en lo que son las reacciones alérgicas. En este caso, la histamina va a actuar como agonista, es decir, va a producir un efecto estimulante o un efecto de excitación. Caso contrario, tenemos a la antihistamina, que va a cumplir la acción de antagonista, es decir, va a producir un efecto de bloqueo, un efecto inhibidor. De igual manera tenemos este otro, este otro ejemplo, que es la adrenalina. ¿Quién me puede decir qué es la adrenalina? Una hormona. No, ¿Quién dijo? Doctora, también actuaría como un neurotransmisor y como hormona también. Ya, muy bien. ¿Quién dijo que es una hormona? ¿Alguien dijo? ¿Quién es? Fue Juliana Copa, doctora. Otra vez, por favor. Copa Juliana, doctorita, fue la que habló. Ah, ya, Copa Juliana, muy bien. Creo que no está bien sí, su micrófono. doctorita. Eh, Bien, bien, Juliana, así es. ¿Y hay otra persona que participó? Mencía Kimberly, doctora. Kimberly. Muy bien. Así es. Entonces, otro ejemplo es el caso de esta hormona. La adrenalina también puede actuar como antagonista, pero lo va a hacer por otro camino, ¿no? Tiene el mismo efecto que la antihistamina. Bien, vamos a ver otros términos que también vamos a manejar durante el avance de la materia. Vamos a hablar de lo que son las dosis. ¿Alguien me puede decir qué es dosis? Doctora, sería la Puede cantidad administrar fármaco. de persona. es la cantidad indicada que se le administra a una persona de un fármaco, doctorita. Ya, muy bien. ¿Quién es? Juliana Copa igual. Bien, Julián. Dije eso, Lo- doctorita. ¿Tu nombre? Mamá Isabel. Mamani Isabel, qué bien. Me gusta que participen diferentes personas. Bien, bien, Isabel. Así es, la dosis normalmente es considerada como la cantidad de medicamento o de fármaco que se utiliza para producir un efecto farmacológico deseado. Cuando hablamos de dosis, también estamos hablando de diferentes tipos de dosis. Tal es el caso de la dosis efectiva 50 o llamada también dosis eficaz media. Ya su nombre lo indica, quiere decir que existe un porcentaje, es decir, la mitad de un porcentaje. Cuando hablamos de la dosis efectiva 50, hablamos de la cantidad de medicamento o de fármaco necesario para producir el efecto, pero ¿en quiénes? En el 50% de los individuos. Caso contrario, es la dosis letal 50. Quiere decir que va a causar el 50% de la muerte de individuos. En el caso de la dosis tóxica media, de igual manera quiere decir estamos hablando de un porcentaje, la mitad del 100%. Hablamos de la cantidad que se utiliza o la cantidad necesaria de un fármaco que va a llegar a producir efectos tóxicos, pero ¿en quiénes? En el 50% de los individuos. ¿Está claro? Sí, doctorita. Bien. Cuando hablamos de reacciones individuales de los pacientes, sabemos que cada paciente cuando se le administra un cierto tipo de medicamento, tiene una determinada reacción. No todos los pacientes reaccionan de manera similar. Tal es el caso
de este medicamento, el diazepam. ¿Qué es el diazepam? Un ansiolítico, doctorita, creo. Ya, Doctorita, muy bien, sería igual un sedante, un relajante muscular Ácido. y un anticonvulsivo. muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tiene diferentes propiedades, ¿no? Tiene propiedades ansiolíticas, tiene propiedades miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes, ¿no? Una vez que se administra el diazepam a un paciente, ¿qué reacción va a tener? Imagino que dependiendo, digamos, del paciente y de qué problemas tenga, puede o bien, digamos, actuar con sus propiedades, ¿no? O bien ansiolítica, o bien sedante, o relajante, por ejemplo. Ya, muy bien. Es por eso que hablamos de estas respuestas o estas reacciones que tienen los pacientes ante diferentes medicamentos, ¿no? Normalmente, cuando se administra también el diazepam, este puede llegar a causar diferentes problemas a nivel de la respiración, ¿no? Entonces, si una persona no tolera este medicamento, puede llegar a ser muy peligroso, ¿no? Bien. ¿Quién participó? Copa yucra. Juliana. Sí. Bien. Bien, Doctorita, yo muchachos. igual. Ok. ¿Quién es? Garcés Obando. Garcés Nicole. Sí, doctorita. Bien. Así me gusta. Eso me tienen que decir, ¿ya? Para que yo pueda anotarlos. Ahora vamos a ver otros términos que también se van a manejar, ¿no? A lo largo de la materia, que es hiporreactividad. Ya el término hipo quiere decir bajo, quiere decir menor, ¿no? Es decir, es una reacción menor o un efecto menor que se espera a la dosis usual. Es decir, cuando se administra una dosis normal, una dosis típica, cuando se produce un efecto menor, se denomina hiporreactividad. Caso contrario, cuando produce un efecto mayor, se denomina hiperreactividad. En el caso de la hipersensibilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A veces se habla del término, este medicamento o esta persona, mejor dicho, cuando ingiere cierto tipo de medicamento, produce hipersensibilidad. Doctora, ¿puede referirse a Doctora, una ¿se podría alergia? decirse que el paciente es muy sensible a la dosis de un medicamento, inclusive puede llegar a ser alérgico a alguno? Muy bien. Doctora, ¿Cuál es tu creo que nombre? también les hacen pruebas para saber si es que no es alérgica la persona porque puede causar daños, ¿no? Entonces, Incluso el Exacto. mismo médico llega a preguntarte si eres alérgico a algún medicamento. Por ejemplo, a mí me pidieron de la penicilina si era alérgico a este. Muy bien. Laura ¿Eres Mamani, Williams? Ariel, doctora. ¿Cómo, perdón? Laura Mamani Ariel. Ah, Ariel. Sí. Mira, bien, doctorita, te yo, confundí. Calla Ya. Michelle, Calle Michelle. Calla Michelle. Lo, Calle bueno, Michelle. ujú. Bien, Michelle. Doctorita, Así es. yo también participé. Rodríguez Miranda. ¿Me escucha? ¿Qué nombre? Rodríguez Miranda. Rodríguez Miranda. Doctorita, ¿me escucha? Yo también participé. A ver, ¿cuál es tu nombre? Claudia Aranda. Claudia. A ver, aquí estás. Arandia, ¿no? Aranda. La doctora. Gracias. Así es, muchachos. Entonces, cuando nos referimos a hipersensibilidad, estamos hablando de aquella reacción o respuesta que tiene un paciente de manera anormal a una dosis de cierto medicamento, ¿sí? Quiere decir que está condicionada genéticamente y requiere un periodo de sensibilización. Tal es el caso, como nos comentaron, la sensibilidad o la alergia que puede tener una persona a la penicilina, a cierto tipo de antibiótico.
En este caso, lo que se hace es recetar ya sea algún derivado de beta-lactámicos, puede ser el caso de las cefalosporinas, ¿no? Entonces van a testear otro tipo de antibióticos. Bien, cuando hablamos de la tolerancia, ¿alguien escuchó alguna vez ese término? Sí, doctora. Mayormente sucede esto cuando, sí, A ver, otra vez. cuando tienen resistencia hacia los medicamentos, a ciertos medicamentos. Normalmente creo que esto sucede cuando las personas se automedican y Sí, como se están automedicando, llegan a tener tolerancia a estos medicamentos. Por ende, es mejor ir a un médico que automedicarse. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mamani Helen. Mamani Helen. Helen, muy bien. Doctorita, en especial hay que tener en cuenta en los antibióticos, ¿no? Porque cuando te vuelves resistente y estás enfermo otra vuelta, ya no puedes volver a tomar el mismo antibiótico, ¿no? Que has tomado más antes porque ya eres resistente. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Medina Específicamente Pacheco Marcel. con el microorganismo, ¿cuál era? Marcel. ¿Bien? Como que el Wallace. Williams. Muy bien. Así Doctora, es. una consulta. ¿La tolerancia puede ser reversible o no? No suele terminar el tratamiento, lo suele dejar a la mitad y Escucho. entonces ahí vendría la resistencia. ¿Me escucha, doctora? A ver, otra vez. ¿Doctora, me escucha ahora? Sí, ahora sí. La resistencia también se puede dar cuando una persona consume, digamos, amoxicilina y no termina el tratamiento de los 7 días, lo suspende a los 3 días porque se siente mejor, entonces ahí va creando resistencia, va arruinando su organismo y ya no puede consumir ese antibiótico, va siendo resistente y tiene que recurrir a otros. Y ya, No se está muy arruina el bien. organismo, sino que la célula, o sea, hay un tipo de microorganela que tiene que, o sea, es como que obtendría un ADN o algo así que le enseña todo eso. Muy bien. Está bien todo lo que me comentaron, muchachos, me parece excelente. En un momento me van a decir quiénes más participaron, ¿ya? Simplemente hacerles una corrección. Cuando hablamos de antibióticos, sí, en la mayoría de los casos, al administrar un antibiótico puede generar lo que es la tolerancia, ¿sí? El paciente, cuando consume o se automedica con diferentes tipos de antibióticos, no necesariamente quiere decir que la persona es la que crea resistencia a ese antibiótico, sino la bacteria. La bacteria es la que crea resistencia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ese término, de ese tipo de situaciones, solamente es para corregirles un poco, ¿ya? Cuando hablamos de resistencia, no nos referimos a la persona, nos referimos a la bacteria. La bacteria cuando muta, cambia su estructura y va creando resistencia a cierto tipo de antibióticos, ¿ya? También Bien, podríamos catalogar la tolerancia como la disminución de la respuesta inmune de una persona. ¿Incluye en lo que usted está mencionando? ay, no escucho. A ver, otra vez, muchachos, por favor. Que digamos, se puede decir, pido perdón por la música, pero puede ser la disminución de la respuesta inmune de una persona. Cuando estamos hablando ¿de qué? ¿De antibióticos? Sí, de antibióticos. No entiendo muy bien tu pregunta. O sea, tú me dices cuando una persona está consumiendo diferentes tipos de antibióticos, me dices si puede afectar a la respuesta inmune. Sí, doctora, sí. Así es, sí. Normalmente cuando se administran los antibióticos o diferentes tipos de antibióticos, sí pueden alterar lo que es la microbiota intestinal y a su vez pueden afectar o debilitar lo que son las defensas naturales, llegando a afectar lo que es la respuesta inmune. ¿Ya?
Gracias. En el caso de la tolerancia, alguien preguntó, no me acuerdo quién, si es que la tolerancia puede ser reversible. Así es. Cuando uno deja de consumir cierto tipo de medicamento o fármaco, este tiende o la tolerancia tiende a desaparecer, ¿no? Entonces uno deja de tomar y automáticamente desaparece lo que es la tolerancia. Si sigue consumiendo ese medicamento, obviamente va a seguir con tolerancia. Y Por eso, disculpe, doctorita, con respecto a la alergia, ¿sucede lo mismo? en el caso de la alergia, claro, normalmente cuando una persona es alérgico, en este caso a la penicilina, no puede colocarse ni administrar ningún tipo de antibióticos que sean directamente derivados de la penicilina, ¿sí? Porque va a causar algún tipo de hipersensibilidad. En ese caso no desaparece. Sí he conocido muchos casos donde a un principio no tenían alergia a la penicilina, pero tanto usar este medicamento va creando alergia. Entonces va a crear ese tipo de respuesta. Y lamentablemente ya no puede colocarse penicilina, no tiene que colocarse otro tipo de betalactámico. Ya. Bien, muchachos, hace un momento participaron, no sé quiénes Yo, doctora respondieron. Claudia Arana. Ya, muy bien. Marcela Medina Pacheco, no sé si me anotó, doctorita. Sí, está anotado. Gracias. Jiménez Maite, doctora. ¿Quién? Jiménez Maite. Ay, no, no escucho. Otra vez, por favor. Jiménez Maitera, doctorita. A Jiménez, Maite. Aquí está. Ya, nadie más, ¿no? Bien. Bueno, tal es el ejemplo también que pueden causar tolerancia. Este tipo de medicamentos que pertenecen al grupo de los psicotrópicos, tal es el caso del alcohol y tal es el caso de la marihuana. Cuando consumimos bastante alcohol, este puede llegar a afectar el sistema nervioso central, causando cambios tanto en la percepción como en el comportamiento. Y la marihuana también puede ser considerado como un estimulante, es alucinógeno y también puede ser depresor del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, tienen claro, ¿no? A qué se refiere el término de tolerancia. En el caso de la taquifilaxia, es aquel término donde se observa un desarrollo rápido de tolerancia. En este caso, no depende de la dosis, ¿sí? No está condicionado genéticamente y puede llegar a desaparecer cuando se suspende el fármaco. Si es que se sigue administrando, este va a volver a aparecer. Bien, en el caso de la carcinogénesis, todos saben muy bien que este término se utiliza en el caso de aquellas células capaces de ocasionar cáncer. La carcinogénesis es aquella capacidad de un fármaco o de un medicamento que puede llegar a inducir la multiplicación descontrolada de células, o sea, la capacidad de ocasionar cáncer, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno ingiere diferentes tipos de medicamentos de manera incontrolada, ¿no? Es decir, cuando no está prescrita por el médico. Por eso hay que tener cuidado con la automedicación. En el caso de la teratogénesis, de igual manera puede producir malformaciones, pero en el niño, es decir, cuando se administra durante la gestación, durante los 3 meses de embarazo. Bien, cuando hablamos del efecto deseado, el efecto terapéutico, estamos hablando de aquel efecto que se desea llegar, ¿no? Cuando se administra un medicamento y deseamos que cumpla su acción o cumpla su efecto terapéutico.
A ese se llama también el efecto beneficio. Cuando hablamos del efecto secundario o el efecto colateral, ¿a qué efecto nos referimos? Es aquel efecto que no deseamos que aparezca y generalmente no llega a causar daño, un daño permanente. En cambio, el efecto tóxico sí puede llegar a causar un daño permanente. Es decir, es un efecto que no se desea que aparezca, depende de un exceso de dosis. Cuando se da mayor cantidad de medicamento puede llegar a producir este efecto tóxico. ¿Sí? ¿Comprenden cuál es la diferencia entre los dos? Sí, doctora. Sí, doctorita. Muy bien. Sí, Entonces doctora. vamos a continuar hablando de lo que es el índice terapéutico. ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese término? Doctora, ¿qué va a indicar qué tan seguro es el medicamento? Ya, Es un rango de la dosis, doctora, tal vez. ya, sí, es una comparación, ¿no? Entre lo que es, como ustedes pueden ver, se lo puede calcular teniendo dos valores, la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Cuando hablamos del índice terapéutico, estamos hablando de esta relación, o es una comparación de estos dos valores. ¿Qué es la dosis letal 50? ¿Es lo suficiente para matar a una persona al 50%, doctora? Ya, al 50% de individuos. A eso se refiere. Es la cantidad de medicamento necesario para causar la muerte en el 50% de los individuos. Y la dosis efectiva 50. Es la dosis de un La fármaco que dosis produce el 50% necesaria del para efecto. causar Produce el efecto del 50% de los individuos. Ya, muy bien. El efecto o la acción que deseamos alcanzar, ¿no? El índice terapéutico debe ser mayor a 10. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene que ser mayor a 10? Porque nos indica si el medicamento es seguro y si es menor sería riesgoso o tóxico. Muy bien. Exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Carvajal Noemí. Carvajal Noemí. Sí. Bien, así es, Noemí. ¿Han entendido el por qué, muchachos? Sí, doctorita. Sí, doctorita. ¿Sí? Cuanto mayor es el valor del índice terapéutico, el fármaco es más seguro. Por el contrario, si un fármaco tiene un índice terapéutico bajo, es decir, tiene una relación entre estos dos, diferente relación entre estos dos valores, quiere decir que el medicamento no es seguro. Puede llegar a producir una toxicidad, ¿sí? Y por ende puede ser riesgoso y no cause beneficio al paciente. Bien, está claro, ¿no, muchachos? ¿Todo claro? Sí, doctorita. Bien. Continuamos entonces viendo lo que es el margen de seguridad. El margen de seguridad normalmente nos va a determinar un porcentaje en el que se eleva la dosis efectiva 50 antes de producir la muerte al 50% de los individuos. Como su nombre lo indica, es un límite de seguridad, ¿no? Es un margen de seguridad. En cambio, un efecto contrario, ¿cuál sería? Ya, muy bien.
Es decir, cuando en este caso se eleva la dosis letal, ¿verdad? En el 50% de los individuos. Muy bien. ¿Quién participó, Williams? Muy bien. Me hace reír. Bien, bien, Williams. Ya, esta parte de biotransformación lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero de todas maneras saben que es una acción, una de las características o procesos físico-químicos que forman parte de lo que es la farmacocinética, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, cuando hablamos ahora de aquellos factores que rechazan el metabolismo de los fármacos, estamos viendo que esos factores pueden ser la vía de ingreso del fármaco, es decir, la vía de administración, lo que es la fijación a las proteínas plasmáticas. Estos dos valores son muy importantes para que nosotros podamos valorar, ¿no?, lo que es el metabolismo de los fármacos. Bien, cuando hablamos del compuesto líder, ¿a qué se refiere? En su nombre ya lo indica, ¿no? Es el compuesto que tiene el mayor efecto dentro de ese grupo de medicamentos. Tal es el caso de la aspirina, que es considerado como un antiinflamatorio. ¿Está claro, no? Sí, doctorita. Bien, ahora hablamos de este término. Seguramente lo han escuchado en un montón de ocasiones cuando hablamos de lo que es el placebo. ¿A qué se refiere el placebo? Doctora, Es un tratamiento sin efecto farmacológico. Sustancia sin acción farmacológica específica. O sea, Doctora, puede con efecto psicológico, doctora, que calma el dolor como algo psicológico, porque el medicamento tarda en hacer su efecto y no es inmediato. Muy bien, pero he escuchado un montón de voces. No sé quiénes son. Y a ver. Todos querían los puntos, doctorita. Todos Sí, quieren puntos, ¿no? Pero me parece excelente. ¿Quién fue la última persona que participó? Nos Sí, gusta a partir. Todo el curso. todo el curso. No, eso no se vale. Ya, ¿quiénes han participado? Honestamente. Cejas, Vanessa, doctora. Con calma, a ver. Cejas, Vanessa, doctora. No se entendí, pero nada, doctora. Solo Noemí al último, creo. Sí, doctora. Ya, entonces a medida que vaya anotando me van a indicar nuevamente. Cejas. Cejas, Vanessa Alejandra. Yo dije, doctora, que el placebo es una sustancia o tratamiento sin efecto farmacológico real. ¿Por qué? Porque puede producir una mejoría en el paciente debido a factores psicológicos. Ya, muy bien. Doctora Carvajal, yo dije que cuando tomas un medicamento, cuando tienes un dolor y ese momento te calma el dolor, es porque es psicológico, ya que el medicamento tarda en hacer su efecto. Muy bien. Garcés Obando, doctorita. Yo dije que era una sustancia, un tratamiento de un procedimiento inerte. O sea, que cuando nosotros consumimos un medicamento sentimos que ya nos ha hecho un efecto, cuando no. Sería algo psicológico. Muy bien. Nicole, ¿no? Doctora Manuel Isabel, yo tenía entendido que el efecto placebo, o sea, no solo ocurre en sí en el paciente, no sé bien cómo explicar esa parte, justamente decía que el investigar, o sea, el farmacéutico a veces no sabe cómo también si le ha hecho efecto, porque puede confundir al mismo médico o al farmacéutico que le esté administrando esa dosis. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Isabel. Doctora. Bien. También sería como tratamiento salto que puede a un principio y no tiene un principio activo. También se puede usar como para comparar resultados en estudios. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? María Alejandra Huaytari. María Alejandra. Huaytari. Ay, no he escuchado. María Alejandra. Huaytari, doctora. Huaytari. Sí. Muy Doctora bien. Ama, que
todo, el Doctora, placebo es una sustancia que se utiliza más que todo, se utiliza la solución fisiológica como placebo, indicando la mejoría del paciente, ¿no? Favoreciendo la mejoría. Y el paciente, ¿no? Indica que está mejor, pero en realidad se le ha administrado lo que es la solución fisiológica en vez de medicamento. Bien. ¿Tu nombre? Medina Pacheco Marcela. Bien, Marcela. Doctora, si podría añadir una última cosa. ¿Cómo? Si podría añadir un último término Claro que al sí. placebo. Claro que Eh, sí. En palabras más sencillas, el efecto placebo es aquel que, pues, no funciona, por así decirlo. Los médicos brujos o estos yatiris, por ejemplo, antes hacían estas cirugías donde fingían que sacaban órganos tumorales como de cáncer, ¿no? Y les mostraban, ¿no? Los órganos y decían que te estamos quitando, vas a sentirte mejor. O cuando a los niños chiquitos se les da, ¿no? Digamos un juguito y les dices, te va a hacer sentir mejor. Y la persona piensa que está mejor. En sí, en su mente piensa que va a recuperarse, que se siente mejor, pero como dicen, es un efecto placebo. Quizás ahora tú te sientas mejor, pero es que el problema se va alargando hasta que llegue un terrible final, por así decirlo. Muy bien. Ariel Laura, doctora. Doc, una Ariel, pregunta. Ariel Mamani, ¿no? Laura es mi apellido, doctora. A Laura. Sí, Laura Mamani. sí, exacto. Ariel Laura Mamani. Ya, está bien. Gracias. Bien, creo que todos ya tienen claro que es un placebo. En el caso del Doctorita, placebo, ese tipo de, o sea, ¿cómo puedo decirlo? De momento o algo así, también creo que, que sucede cuando una persona muere, ¿no? Solo escuché que hay una hormona que se llama la hormona de la muerte o algo así, o sea, te da una sensación de alivio o algo así antes de morir. ¿Eso ya es es lo que cierto, causa doctora? daño, ¿no? Bien. ¿Cuál es tu nombre? José Luis, pero en sí le estaba preguntando, doctora, si es algo que realmente existe o pasa, digamos. Claro, o sea, cuando estamos hablando en el caso del nocebo, estamos hablando de un efecto contrario, es decir, es un efecto dañino que va a causar de manera psicológica en el paciente mucho daño, ¿no? Y de igual manera es una sustancia inerte que no debería causar ningún tipo de efecto, pero lamentablemente em, de manera psicológica el paciente se sugestiona y puede causar algún tipo de daño, ¿no? Por eso les digo que es un efecto contrario a lo que es el placebo. Tú me hablaste de la hormona de la muerte. Sí, algo así escuché, doctorita. En el caso de esta hormona, o son factores, ¿no? Que se denominan así factores de la muerte, que son consideradas como sustancias hipotéticas, ¿no? Es muy similar a lo que dices. En este caso, lo que se hace es provocar la muerte, pero en el caso de una planta, que yo tenga entendido, ¿no? Por eso se llaman hormonas de las muertes. Pero no se refiere a esto, por si acaso. Es un término que también se manejaba, o algunas personas lo manejan de manera hipotética, ¿no? En este caso, que yo sepa, van a detener el crecimiento de la planta y en muchos casos van a provocar la muerte. Pero en el caso del nocebo, el paciente va a sufrir diferentes tipos de efectos dañinos. Y esto solamente lo hacen por sugestión, ¿no? Doctora, una consulta. A pesar de que sea por sugestión, lo que sea la parte del nocebo,
llega a afectar en algún punto ya que sufren, no sé, estrés, ansiedad, de que les va a pasar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Incluso hay personas que cuando leen la posología 20 veces están de, no, y los efectos secundarios, ¿no? Entonces, eso puede llegar a ser contradictorio a largo plazo, en especial hay medicamentos que se administran a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, para diabéticos, etcétera. No sé si a ellos les afectaría. Bueno, eso sí es un síntoma de depresión. Son aquellos pacientes que sí o sí de por vida tienen que tomar cierto tipo de medicamentos. Puede ser una persona que sea también, no que tenga diabetes, pero sí que también tenga, que sea hipertensa. En el caso de los hipertensos, toda su vida tienen que tomar antihipertensivos. Esto más que todo para regular lo que es la presión arterial. Si hay personas que por el mismo hecho de tomar tantos medicamentos se sugestionan y de manera psicológica se hacen daño, ¿no? Pero no es un nocebo, porque en este caso la persona está tomando medicamentos, ¿sí? Un nocebo, a diferencia de este caso, es cuando toma, por decirte, una aspirina un ejemplo que han dado puede ser un complejo B, ¿no? Entonces, otro ejemplo puede ser agua destilada. El agua destilada no causa ningún tipo de efecto. Y la persona puede decir, no, me están colocando, qué sé yo, algún tipo de complejo B, y piensa que le va a hacer un efecto favorable, ¿no? Al decir eso, ya es un placebo. Pero si la persona piensa que le va a hacer daño, ya es un nocebo. Oye, gracias, doctora. Ya, bien, muchachos. Doc, una pregunta. ¿Sí? Doc, una sustancia farmacológicamente activa y que tiene, digamos, un efecto, pero no es, digamos, un efecto fuerte, digamos, ¿no? Pero igual puede ser considerado como un placebo, porque le comento que yo recuerdo una vez que una persona le compraba, creo que a su jefe, no sé qué, para disimular, digamos, los laxantes, le compraba complejo B, por ejemplo. ¿Eso igual se consideraría un placebo? Porque Sí, es, ¿sí? claro. Claro, sería, en este caso, no es un medicamento como tal que actúa a nivel gastroenterológico, ¿no? Entonces ya se considera como un placebo porque la persona piensa que le está haciendo bien, que está cumpliendo con su efecto farmacológico y sin embargo no le está haciendo ningún efecto, ¿no? Ese es un placebo. Ya, Doc, gracias. Bien, bien muchachos. Ahora vamos a hablar de este término terapéutico. Ya saben muy bien qué significa. Es aquella arte que nos permite tratar con diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los tratamientos. En sí, los tratamientos se pueden englobar en 4 tipos: el tratamiento profiláctico, etiológico, sintomático y el supresivo. Cuando hablamos del profiláctico, estamos hablando del caso de las vacunas, ¿no? O el caso de cuando alguien se opera, normalmente el médico dice como profilaxis tienen que tomar este tipo de antibióticos para poder evitar cualquier tipo de infección. En el caso del etiológico, este nos va a permitir suprimir ese tipo de, cierto tipo de infecciones, ¿no? En el caso del sintomático, como su nombre lo indica, normalmente se utiliza cuando se quieren tratar síntomas. En el caso del tratamiento supresivo, este actúa a nivel de los trastornos fisiopatológicos, es decir, es usado cuando no se conoce la causa, pero se requiere que desaparezcan los síntomas, ¿no? Por eso es supresivo. Bien. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctorita. Doctora. Doctora, Bien. una pregunta. ¿Sí? En el caso de la diabetes,
se utiliza la insulina, sería un tratamiento supresivo, ya que se conocería la causa, que sería la elevada glicemia. ¿Me estás preguntando qué tipo de tratamiento es? No, la pregunta es si es un tratamiento supresivo en el caso de la diabetes. Ya, bueno, normalmente hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Aquellos pacientes que son insulinodependientes, normalmente lo que hacen es utilizar este tipo de tratamientos que se consideran como tratamientos de reemplazo o de sustitución hormonal. Ese es el caso de la insulina, pero no son considerados como tratamientos supresivos. ¿Sí? En este caso lo que hacen es simplemente reemplazar. Está bien, ¿Me doctora, entiendes? gracias. Sí. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las recetas. Todos conocen muy bien este término. Este es un documento que normalmente los médicos emiten cuando realizan una prescripción, por así decirlo, a un paciente que han atendido, ¿no? Existen diferentes tipos de recetas. Antiguamente se conocía como la receta magistral. Ahora se denomina simplemente una receta, ¿no? En el caso de la receta magistral, lo que el médico acostumbraba a anotar o a registrar es el nombre completo del paciente, colocaba lo que es R o RP, que significa recipe, tómese o despáchese, colocaba los componentes de los diferentes tipos de medicamentos, su preparación, la firma del médico y la fecha. Ahora, actualmente ya los médicos, dependiendo de las características de su clínica, por así decirlo, de la institución sanitaria o de salud, pueden ellos cambiar esta modalidad. Lo que sí tienen que colocar de manera básica es el nombre del médico, colocan lo que es el nombre completo del paciente, ponen R o RP, que es recipe, tómese o despáchese, ponen el nombre comercial del medicamento, la forma de presentación, la cantidad del medicamento, la vía e intervalo de administración, incluso en esta parte de acá especifican la dosis, la firma y la fecha, ¿no? Entonces, como les digo, esto es variable dependiendo de cada uno de los médicos, ¿sí? Pero normalmente o de manera básica, esta es la información que ellos colocan en una receta. Ya hablando de los nombres de los medicamentos, estos se agrupan en tres, lo que es el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial registrado o de patente. El nombre químico se refiere a la estructura química o a la estructura molecular del medicamento. Estos siguen lo que son las reglas internacionales de la nomenclatura química. En el caso del nombre genérico, si ustedes se han fijado, el nombre genérico es más fácil de recordar, es un nombre corto, ¿no? Este es un nombre universal y normalmente este nombre genérico se inscribe en lo que es la farmacopea de un país. Pasa a ser lo que es el nombre oficial. Tal es el caso del sulfametoxazol trimetropin, que es un antibiótico que se utiliza tanto para cualquier tipo de infección causada por bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas. Y finalmente el nombre comercial registrado de patente, tenemos por ejemplo lo que es el Bactrim. El Bactrim ya es el nombre comercial de lo que es el sulfametoxazol trimetropin, ¿no? También tenemos lo que es la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. ¿Ven la diferencia de estos tres nombres? Sí, doctorita. Sí, doctorita. Sí, doctorita. Sí, doctorita. Bien, aquí tenemos ejemplos de cada uno de estos nombres. Este nombre químico
corresponde a lo que es el Bactrim, ¿no? Como nombre comercial se conoce como Bactrim, este antibiótico, y su nombre genérico, ya les mencioné, sulfametoxazol trimetropin, o llamado también cotrimoxazol. Y así tenemos diferentes tipos de ejemplos. Este, por ejemplo, es otro antibiótico, levofloxacino. También se lo puede conocer como nombre comercial, Bredelin. Y aquí está el nombre químico, ¿no? Entonces, simplemente esta tablita es para que ustedes puedan distinguir y diferenciar cada uno de estos nombres. No es para que solo aprendan de memoria, ¿no? Simplemente son ejemplos. Bien. Y ahora llegamos a la parte de la tarea. Aquí van a tener una tarea, las personas que deseen que valga por participación, tienen que, a ver, anótense, investigar qué persona o quién inventó la jeringa y cómo lo hizo. ¿Sí? Puede ser que lo tengan acá, pero tienen que explicarme la historia de cómo se inventó la jeringa. Así también la historia de la anestesia. ¿Sí? Entonces quiero que me digan quién inventó la anestesia y cómo fue que la descubrió. ¿Está claro? Entonces son dos puntos que tienen que investigar para que valga por participación para el primer parcial. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Doctora, por favor, ¿puede volver a repetir la tarea? Gracias. Muy bien. Ya, les dije que tienen que investigar dos puntos. Uno, quién inventó lo que es la jeringa y de qué manera lo hizo. Ya, entonces tienen que explicar la historia de manera resumida. Y lo mismo con la anestesia. Tienen que contarme quién inventó la anestesia y de qué manera lo hizo. Ya, entonces esos dos puntos, una vez que investiguen, ya saben, tienen que hacerlo a mano y lo van a subir directamente a la plataforma, ya, de manera personal, de manera individual. Ahora sí, ¿está claro? Sí, doctorita. Sí, doctorita, gracias. Bien. Bien, muchachos. Bueno, me hubiera gustado avanzar este tema más, pero vamos a quedar aquí. Ya tampoco no quiero cansarlos demasiado. ¿O quieren que siga? No, doctorita. Pamelita, ¿fuiste tú? No. ¿No? Su voz muy similar. La Pau ya está dormida. Creo que sí, porque no Está bien peleada la participación, doctora. Decir que usted haga una pregunta involucra que toditos saltemos al micrófono y guay, 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 guay. Yo dejo que mis compañeros participen, doctora. Sí, doctora, sí, sí. Ay, O el que no deja de hablar se queda con el permiso de ustedes, yo voy a participar en esta tarea porque desde la primera clase no he activado mi micrófono, chicos, por favor, por si acasito. Avancemos, doctora. Bien. Entonces quedamos acá, muchachos, van a leer por favor lo que es farmacocinética y también lo que son los preparados farmacéuticos o formas farmacéuticas, ¿ya? Entonces van a leer esos dos y van a tener una semana para subir la tarea, ¿ya? Entonces ahora voy a crear en la plataforma para las personas que ya vayan haciendo, lo vayan subiendo. ¿Está claro? Sí, doctora. Bien, bien muchachos, entonces, ahora sí doctor, vayan. yo quería hacer un comentario, si se puede. Claro que sí. Bueno, usted habló, ¿no?, del placebo y el nocebo. Bueno, yo no sabía que existían estas palabras. Y bueno, ellos van a hacer lo que son efectos. Bueno, que los fármacos no van a hacer solo efecto
los medicamentos, ¿no? También, sino lo que piensa y hace el paciente. Sí, así es. Así es, muchachos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Por eso también hay que tener mucho cuidado en el hecho de automedicarse, ¿no? Muchas personas piensan que cuando están resfriados, por ejemplo, un simple resfrío, ya la persona inmediatamente va, consume diferentes tipos de medicamentos, que para la garganta, que para los síntomas, para el dolor de cabeza, el malestar, que para la misma tos, y toma antibióticos. Entonces, al tomar antibióticos, el paciente está